Buenos días compañeros, mi nombre es Yetzel Aguilar Martínez y en esta ocasión les voy a dar un ejemplo de la elaboración de una MEP de diseño. Antes de iniciar con lo que sería la elaboración de una MEP, lo primero que tenemos que saber es qué es. Nos dice aquí, una MEP es aquel análisis del modo y efecto de fallas. Es un procedimiento que permite identificar fallas en productos, procesos y sistemas, así como evaluar y clasificar de manera objetiva sus efectos, causas y elementos de identificación, para de esta forma evitar su ocurrencia y tener un método documentado de prevención. En la anterior definición podemos entender que el modo de análisis y fallas es aquel procedimiento que nos va a permitir identificar las fallas que se están dando en nuestros productos, ya sea que éstas se generen en el proceso de fabricación o que no fueron contempladas al momento de realizar el diseño de este producto. También nos va a permitir identificar cuáles son aquellas causas que están ocasionando estas fallas. Es muy importante identificarlas, ya que gracias a esto vamos a poder brindar las medidas de prevención y de contención. Así también vamos a poder hacer algo para poder detectar estas fallas antes de que el producto sea entregado al cliente. Ahora procederé a mostrarles un ejemplo de una MEP de diseño y en esta ocasión este MEP fue diseñado en una empresa que se dedica a la fabricación de plásticos de polipropileno. Para poder realizar el AMEP, lo primero que tenemos que identificar es el producto a analizar. En esta ocasión será un depósito de anticongelante. También es importante conocer la función de este producto, es decir, para qué nos va a servir, qué función está destinada a cumplir este producto. En este caso, la función del depósito de anticongelante es contener el anticongelante durante 150,000 kilómetros. Sin embargo, no solo es importante conocer el producto, saber para qué funciona, qué rol va a cumplir, sino también debemos entender un poco el contexto de es decir, aquí nos menciona que debe de contener el anticongelante, pero ¿qué es un anticongelante? Nos dice aquí, es un líquido empleado para enfriar motores. Tiene como objetivo disipar el calor producido por la combustión del motor, así como para ayudar a enfriarlo durante su marcha. Porque es importante conocer su contexto, ya que gracias a esto nos vamos a poder dar cuenta qué es lo que no está haciendo este producto o qué es lo que puede ocasionar al momento de tener una falla. Para entender más el contexto de lo que sería el depósito del anticongelante, aquí nos muestra un ejemplo de cuál es su sistema. El sistema de un anticongelante es el motor de combustión que está en el automóvil. Su subsistema sería el sistema de enfriamiento, ya que es directamente en donde va ensamblado. Y el componente pues sería el depósito del anticongelante. Una vez que tenemos todos estos datos, podemos iniciar con lo que sería el encabezado de la MEP de diseño del depósito de anticongelante. Como primera parte nos marca que el componente es un contenedor de anticongelante. El número de la MEP es el número 1, ya que esta empresa apenas inicia y este es su primera MEP destinado a lo que sería el contenedor de anticongelante. El subsistema del contenedor sería el sistema de enfriamiento, que es aquí donde va a ser ensamblado para poder cumplir su función. El AMEP lo prepara el ingeniero Jorge Saúl Gallegos Molina. Quiero mencionarles que este AMEP no fue diseñado por mí, sino que lo retomé de un ejemplo que ya había sido elaborado. El equipo de trabajo nos los marcaba como sin nombre y la fecha original en que se elabora este AMEP es el 6 de septiembre del 2016. Procederemos con el llenado de la primera parte de la tabla. Como primer punto nos marca los requerimientos. ¿Qué es lo que requerimos? Que
haga o que cumpla el depósito del anticongelante. Esto va muy de la mano con la función. Bueno, nuestro requerimiento en este caso es que no haya fugas de anticongelante durante 150,000 kilómetros. También como segundo punto tenemos el modo potencial de falla. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, puede pasar que se nos empiece a fugar el anticongelante antes de los 150,000 kilómetros. Y como tercer punto tenemos el efecto potencial de la falla, que es aquello que puede ocasionar el hecho de que se nos empiece a fugar el anticongelante. Potencial de falla tenemos lo que es el sobrecalentamiento del motor y los daños del componente del motor. Esto va a ocurrir a un cliente externo o un usuario, es decir, ya que el depósito está en su sistema, que es un automóvil, al momento de fugarse lo que es el anticongelante, va a dejar de cumplir su función, que es disipar el calor al momento de que el automóvil está en marcha. Entonces es por esto que se puede dar el sobrecalentamiento del motor o daños en el componente del motor. Este punto nos marca la severidad. ¿Qué tan grave es el efecto de la falla? El sobrecalentamiento del motor nos marca una severidad de 8, al igual que el daño del componente del motor. Podemos ver aquí en la tabla que utilizó el ingeniero que elaboró la MEP que en el puntaje de 8 nos habla de una pérdida o degradación de la función primaria, que nos marca que es un vehículo inoperable, no afectó la operación segura del vehículo. En este caso nos podemos ver la pérdida o degradación de la función primaria es que al momento en que se nos sobrecalienta el motor o los daños en el motor, el carro puede ser que deje de funcionar debido a que si no nos sirve el motor tenemos que cambiarlo para que este pueda ponerse en marcha. Entonces tenemos la clasificación. Es importante recordarles que esta clasificación la va a marcar la empresa, no para todas las empresas es la misma, ya que ellos establecen su clasificación de acuerdo a sus criterios. En este caso, en la característica de contener el anticongelante es una característica considerada especial o crítica para el producto. Entonces aquí se clasifica como CC, que es una característica crítica. Llevó al ingeniero establecer esta clasificación a lo que sería el componente del anticongelante. Bueno, nos lo llevó debido a que, como pudimos ver, el daño que se ocasiona al haber una fuga de anticongelante es severo y puede afectar la función primaria del automóvil. Entonces, en este caso lo establece como una característica crítica, ya que es importante que el anticongelante pertenezca o permanezca, más bien dicho, en su lugar destinado para que no haya sobrecalentamiento del motor o daños del componente del motor. Positiva podemos ver ya la conjunción de los datos que hemos venido mencionando en una tabla. Como podemos ver en la primera parte tenemos lo que es el artículo y su función, que era el depósito del anticongelante y su función contener el anticongelante. Los requerimientos eran que no hubiera fuga durante 150,000 kilómetros. El modo potencial de falla era la fuga del anticongelante antes de los 150,000 kilómetros. Y el efecto potencial de la falla era el sobrecalentamiento del motor con una severidad de 8 y el daño del componente del motor igual con una severidad de 8. Su clasificación, que es crítica, característica crítica. Ya identificada la posible falla, tenemos que identificar cuáles son las causas que hacen posible que esta falla ocurra. En nuestro ejemplo, en el análisis da como resultado 3 causas atribuibles que de forma independiente o en combinación pueden dar el resultado de un fisurado en la pared del depósito del anticongelante.
Estas causas posibles son un bajo módulo elástico del material, es decir, se está utilizando un material incorrecto, la definición incorrecta del espesor de la pared del depósito, es decir, no tiene el espesor adecuado, y una baja temperatura de la operación del material. Estas son las tres posibles causas que se le pueden atribuir a lo que sería la falla, en este caso la fuga del anticongelante. Estas tres posibles causas serían lo que estarían ocasionando un fisurado en el depósito del anticongelante, lo cual terminaría en una fuga de este anticongelante. Siguiente punto, se procede con el cálculo de la ocurrencia. ¿Cada cuánto está ocurriendo esto? Esto lo podemos calcular gracias a datos históricos de la empresa para poder sacar un cálculo de la ocurrencia. En este caso nos dice que la fórmula es los defectos de un cierto periodo y la producción del periodo. En el ejemplo se da que los defectos que se dieron en ese periodo son 12 y hubo una producción de 100.500 unidades. Esta las multiplica por 1.000.000 y les da una cantidad de 119.40. Pero como la ocurrencia se calcula por cada 1.000, lo que hacen es dividir esta cantidad entre 1.000, lo cual nos da un total de 0.1194. Teniendo el cálculo de la fórmula de la ocurrencia, nos vamos a ir a una tabla que trae la calificación de ocurrencia y vamos a localizar lo que sería esa cantidad. En este caso, para el valor de 0.11, la ocurrencia del modo de falla se encuentra entre los valores 4 y 5, pero la empresa o el ingeniero decide irse por el valor más grande, ya que están entre valores intermedios, en este caso que era el 4 y 5, entonces lo que hace es tomar el valor superior, que en este caso es el 5. El caso 5 nos da como un criterio de ocurrencia, es que son fallas ocasionales asociadas con diseños similares o en simulación y pruebas del diseño. Es una posibilidad de falla moderada. El siguiente punto que contiene la MEP son los controles para la prevención y la detención. En el de prevención, es de qué manera vamos a prevenir que ocurran estas fallas y que sean vistas por el cliente. En el de prevención nos dice que se va a utilizar una guía para el diseño del producto, es decir, van a tener algo de qué guiarse para poder diseñar el producto y que sea de mejor manera su diseño. También nos dice que va a haber una selección de materiales conforme a un estándar, es decir, van a establecer criterios, requisitos, quizás la calidad de este material, y también se va a dar un análisis y simulación virtual, es decir, antes de producir este producto, una vez diseñado van a hacer una simulación para poder ver qué es lo que va a pasar en este diseño, cuál va a ser su resultado antes de hacerlo. Y como control de detención nos dice que va a haber una prueba para checar que no se estén dando fugas. En caso de que haya fugas, detener esos artículos que tienen esos defectos y que no salgan al mercado. En la siguiente diapositiva se establece el grado de detención que hay para lo que sería la prueba de fuga. ¿Qué tan confiable es la prueba de fuga o qué tanto nos va a permitir detectar los depósitos de anticongelantes que llevan una falla?
Aquí en el ejemplo, el control de detención de prueba de fuga tendrá una detención de 4, que lo sacaron de las tablas siguientes. En la clasificación 4 tenemos que es previa a la liberación del diseño. Como les mencionaba anteriormente, esta prueba de detención se va a dar antes de que el producto ya sea sacado al mercado. Tiene una validación del producto con pruebas de confiabilidad, desarrollando pruebas de validación. Estas pruebas van a ser previas a la liberación del diseño, utilizando pruebas que provocan la falla, es decir, van a ser pruebas o van a hacer intencionalmente aquellas acciones que pueden provocar la falla para que se vea si realmente el anticongelante tiene fugas, fisuras. Bueno, el depósito del anticongelante tiene fugas, fisuras, hendiduras o algo por el estilo. La probabilidad de detención en esta clasificación es altamente moderada. Como siguiente punto procederemos al cálculo del número de prioridad del riesgo, que nos va a servir para saber cuál es ese riesgo que tiene mayor prioridad y darle una solución de manera más rápida. En este caso, la fórmula nos dice que es la severidad por la ocurrencia por la detención. Recordemos que la severidad de este ejemplo era de 8, ya que así lo marcaba en el sobrecalentamiento del motor y en los daños que se daban a este. También la ocurrencia nos da de 5 y la detención de 4, lo cual nos da un total de 160. Por un lado podemos ver ya los datos conjuntos de lo que mencionamos anteriormente. Una vez que ya identificamos la falla, las causas de la falla, una vez que ya calculamos el NPR, vamos a hacer aquellas acciones o vamos a recomendar ciertas acciones para que podamos reducir el nivel de la prioridad del riesgo. En nuestro caso, la prueba funcional en prototipos 256 mg, cambio en espesor, es decir, vamos a cambiar el espesor, hacer pruebas con diferentes espesores hasta que encontremos el ideal. También va a haber una correlación del CAE y prototipos. Estas acciones son preventivas, lo que conducen a una ocurrencia de 5 a 2. O sea, va a haber una reducción. Recuerden que teníamos una ocurrencia de 5, entonces ahora vamos a tener una ocurrencia de 2 de esta falla. Y el valor de 2 se valida también con los primeros lotes de producción. Es decir, una vez que ya implementaron estas acciones recomendadas, una vez que ya se hicieron pruebas funcionales en los prototipos, que ya se modificó el espesor, fabrican un lote de estos depósitos de anticongelante y se valida lo que sería la ocurrencia de 2. Vamos a volver a calcular el grado de la detención una vez ya implementadas estas acciones recomendadas. Nos dice que pertenecemos a la clasificación 2, que es una probabilidad de detención muy alta, ya que se van a ver controles de análisis, detención del diseño, con una fuerte capacidad de detención, el análisis virtual CAE, FA, etc. Está altamente relacionado con el producto previo a la liberación del diseño, con condiciones reales esperadas para la operación del producto. Esto se da gracias a todo lo que vamos a implementar en las acciones recomendadas, que son la prueba funcional del prototipo, el cambio de espesor y la correlación del CAE. Ya que tenemos esto, ahora sí vamos a volver a proceder a calcular lo que sería el NPR para verificar que exactamente todas estas acciones que recomendamos hacer nos estén sirviendo y que nos reduzcan el valor del NPR en lugar de elevarlo, ya que si es elevado, las acciones que estamos recomendando o implementando no nos están sirviendo. En este caso, el NPR nos da un valor de 32, lo cual nos quiere decir que de estas acciones que implementamos
sí dieron resultados. En conclusión, podemos observar la tabla ya finalizada desde la parte 1 y la parte 2. Como podemos observar en el ejemplo, es importante la aplicación de una MED a los productos, ya que nos va a permitir eliminar las fallas o en su defecto reducir el riesgo que provocan.